Familia, yo soy Alberto Parás y hoy te quiero hablar de un concepto que sé que va a impactar tu caminar cristiano. Y para hablar de este concepto, déjame comenzar ilustrándolo hablando de una institución que yo creo que es de las instituciones más importantes que hay en todo el planeta y que es una institución que a todos nos ha impactado de alguna manera. Es la institución matrimonial. Y yo sé que o tú vienes de un matrimonio, o sea, eres hijo de un matrimonio, o vives en un matrimonio, o quieres caminar hacia un matrimonio. El matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios, es cuando un hombre y una mujer se declaran su amor a través de unos votos y comienzan una relación de pacto. No es un contrato, porque muchas veces la sociedad quiere reducir la institución matrimonial a un simple contrato que se puede terminar. Pero de acuerdo al diseño de Dios, el matrimonio es una institución de pacto. El hombre y la mujer hacen un pacto entre ellos para compartir todo en su vida. En espíritu, alma y cuerpo se unen y caminan juntos hasta que la muerte los separe. O sea, no tiene una fecha de término. Y así es esto. Y este es el concepto que te quiero hablar, el concepto de pacto bíblico, porque el pacto que Dios hace con su pueblo es una de las verdades teológicas más importantes en la Biblia. Y una buena manera de ilustrarlo es el pacto que se hace en un matrimonio. El día de ayer estaba en una boda y la novia muy hermosa de blanco, el novio sudando y se declaran su amor y comienzan una relación de pacto increíble, de fidelidad, de compromiso, de amor, de verdad en todos los aspectos de su vida. Y esto es algo muy similar a lo que Dios hace con su pueblo en el pacto. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un pacto? El pacto es un acuerdo entre dos partes. En el matrimonio es el hombre y la mujer, pero es Dios con la iglesia, con nosotros, un acuerdo entre dos partes que incluye promesas que se hacen el uno al otro, ¿sí? En el matrimonio dice, yo te voy a ser fiel, yo voy a hablarte en verdad, ¿no? Y hay una promesa que se hace el uno al otro. Siempre hay de los dos lados esta promesa de reciprocidad y este es el pacto. Ahora entiende, un pacto es mucho más que un contrato o un acuerdo simple que a veces ocurre en la sociedad, porque un contrato tiene un día de término. Si tú haces un contrato para un local o en un negocio o en alguna situación, pues le pones una fecha de término o una manera de terminarlo. Pero el pacto, es un acuerdo permanente, no tiene fin, es para siempre, ¿no? El contrato, por ejemplo, involucra solamente algunos aspectos de la vida de las personas que lo hacen. En un negocio puede incluir una propiedad o puede ser la habilidad, el don de alguien que lo pone en un contrato al servicio para alguna empresa, para alguna situación, pero el pacto incluye todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida y del propósito y del destino que las dos partes tienen. Entonces, el pacto es mucho más que un contrato, es algo increíble. Yo creo que es algo divino, por el matrimonio también es algo divino. Un pacto es la declaración de la voluntad de una persona. En una ocasión un novio me dijo, oye, pastor, ¿no me vas a dar nada escrito para comprobar que estoy casado? Le dije, no, ustedes ya se declararon sus votos, se declararon su amor y hay un sello que Dios va a honrar y que ya está pactado con lo que ustedes expresaron, porque expresaron la voluntad y al expresar esa voluntad se sella ese pacto. Ahora, vamos a entrar a hablar acerca del pacto de Dios con su pueblo, con su iglesia, con cada uno de nosotros. ¿Quién es el que inicia el pacto? En un matrimonio quizá el hombre le declara su amor a la novia, le dice, cásate conmigo, ¿no? Y comienza y tiene la iniciativa, pero es claro ver a lo largo de la Biblia que Dios es quien toma la iniciativa para establecer un pacto
con el hombre. Él es el que comienza la acción. Él es el que pone las condiciones. Es el que toma y lo toma este pacto como una declaración de propósito. Y esto es algo impactante porque estamos hablando de Dios que es santo, que lo sabe todo, que lo puede todo. El Dios que no miente, que no cambia. Él es el que tiene todo lo necesario para cumplir el pacto. Y esto es algo interesante porque el que tiene todo para cumplir el pacto, conocimiento y poder y que no cambia, es un Dios fiel, entra en pacto con el hombre. Y el hombre es débil, es pecador y es imperfecto. Esto es lo maravilloso de este concepto bíblico de pacto, de lo que Dios toma la iniciativa, porque Él dice, hagamos pacto. Le dijo al pueblo de Israel, le dice a su iglesia y te dice hoy a ti, hagamos pacto. Tenemos que entender entonces que es un pacto iniciado con Dios, por Dios, perdón. Es un pacto iniciado por Dios, es una promesa inquebrantable. Cuando Dios te dice, hagamos pacto, Él está haciendo un pacto, una promesa inquebrantable, porque Él no miente, Él no cambia y Él tiene todo lo necesario para cumplirlo. Y esto es lo increíble. Porque tú y yo no tenemos lo necesario para cumplirlo. Pero Dios dice, yo tengo lo necesario para cumplirlo y aún yo te voy a ayudar a ti a cumplirlo. Cuando tú y yo vemos acerca de promesas en la Biblia, estamos viendo el pacto de Dios. Dios hace estas promesas y son promesas de pacto, de principio a fin. A lo largo de la Biblia están estas promesas y está toda esta historia de pacto. Y yo quiero llevarte paso a paso por esta historia que vemos en la Biblia. La Biblia está dividida en lo que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero son parte de una misma historia que quiero que recorramos brevemente hoy. Primero comienza con Adán. Ahí está la primera promesa y el primer pacto. Aun cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se rebelan en contra de Dios, pecan en contra de Dios, Dios dice en Génesis 3:15, hablándole a la serpiente que fue la que trajo ahí, plantó esa semilla de mentira y de desobediencia, y dice esto Dios: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Está hablando de la descendencia que iba a venir del ser humano, de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Y este es la madre de todas las profecías, de todas las promesas y el primer pacto que podemos ver, porque Dios se compromete a que en la descendencia de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que trajo esa separación entre el hombre y Dios. Ese es el primer pacto que vemos. Avanzando más el libro de Génesis, podemos encontrar cómo la humanidad estaba creciendo y estaba en rebeldía y en desobediencia, y Dios va a enviar un diluvio, pero Dios separa a Noé, que lo encontró justo, y a su familia, y hace un pacto después de que viene el diluvio y rescata a Noé. Cuando Noé está haciendo un sacrificio de adoración a Dios, Dios hace un pacto para frenar el juicio a través de la naturaleza mientras el plan de salvación está ocurriendo. Y vamos a leerlo, está en Génesis 8, versículo 21 y 22. Dice, cuando el Señor percibió el grato aroma de esa adoración, de ese sacrificio que Noé estaba levantando a Dios en gratitud por la salvación, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Y entonces aquí vemos también este pacto, ¿no? Y lo selló con ese arco iris que tú y yo podemos ver, y sabemos
que ya no va a haber otro diluvio, que no va a haber otro juicio como ese, porque hay un plan de salvación sucediendo. Más adelante en el libro de Génesis también vemos cómo Dios inicia y levanta un pueblo a través de jalar a una familia representada por un hombre, Abraham. Y jala a Abraham de su parentela y le dice: vente, te voy a hacer una nación grande de ti. Abraham camina con Dios, se comunica con Dios, crece en una amistad con Dios. Dios se agrada con Abraham y Dios promete bendecir a los descendientes de Abraham, hacerlo un pueblo muy numeroso. Y Abraham, por su parte, permanecería fiel a Dios y serviría como un canal por el cual la bendición de Dios fluiría a todo el mundo. Primeramente al pueblo que levantaría Abraham, que es el pueblo de Israel, porque vemos cómo Dios hace el pacto con Abraham y luego lo rectifica con Isaac y con Jacob. A Jacob le cambia el nombre por Israel y ahí comienza lo que conocemos hoy como la nación de Israel, porque la salvación ha venido a través de Israel para nosotros también. Vamos a leer el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es muy interesante porque en este pacto Él escoge a Abraham, Abraham escoge a Dios y existe como un matrimonio entre Israel y Dios, ¿no? Y vemos cómo Dios promete prosperarlo y bendecirlo y protegerlo, ¿no? Y Abraham se compromete a ser ese canal de bendición para las familias. De ahí comienza la historia de Israel y vienen todos estos pactos acumulándose. Y luego vemos a Moisés, porque el pueblo de Israel va a Egipto para sobrevivir una hambruna y luego en Egipto crece, pero es sometido a esclavitud, y después de 400 años Dios levanta a Moisés, a su siervo Moisés, y lo envía a rescatar a su pueblo y a llevarlo a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido en ese pacto a Abraham. Y con Moisés sube al monte a la presencia de Dios y Dios confirma el pacto ahí también con Moisés. Mira Éxodo 34, versículo 27. Mientras Moisés estaba escribiendo las tablas del pacto, los 10 mandamientos que dieron inicio a toda la ley que Dios le dio a Moisés, dice: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y entonces este es el pacto mosaico que estamos viendo aquí. Y Dios hace este pacto con el pueblo de Israel y les da su ley y les da sus mandamientos para que el pueblo camine por ellos. Más adelante vemos otro pacto. Porque el pueblo de Israel ya entra a la tierra prometida, conquista la tierra prometida y comienza a levantar reyes. Primero el pueblo de Israel era gobernado por jueces como Moisés, como Samuel, pero después del rey Saúl se levanta el rey David. Y el rey David, alguien conforme al corazón de Dios, y Dios hace un pacto con David, en donde le asegura que en sus descendientes vendrían los reyes de la nación de Israel. Vamos a leer 2 de Samuel 7:11. Y Dios le habla a David, ya viejo. Dios dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Y le da estas palabras, esta promesa, esta profecía, este pacto de que en la descendencia de David se levantarían reyes, pero se levantaría un rey y su reino sería firme y eterno. Y entendemos que todos estos personajes que acabamos de recorrer son como mediadores del pacto de Dios con la humanidad o con el pueblo de Israel. Son como que intervienen a nombre de la humanidad delante de Dios, y Dios los ve con agrado y ellos son mediadores del pacto con Dios. Y este pacto es para ellos y es para el pueblo de Israel, pero también tiene un impacto y una promesa para toda la humanidad. ¿Entiende esto? Todos estos pactos encuentran su cumplimiento.
del Antiguo Testamento, porque ahora comenzamos en el Nuevo Testamento, encuentran su cumplimiento cuando Jesús, el Mesías, un descendiente del linaje de David, nace en Belén. Unos 1000 años después de que Dios le hace la promesa al rey David, de que Dios hace su pacto con David, nace Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo. Y entiende esto, porque el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos no nomás es un relleno histórico, es parte del fundamento que nos lleva ahora hacia el Nuevo Testamento. Y viene el cumplimiento de todas estas promesas y pactos en nuestro Señor Jesucristo, porque en Jesucristo es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Jesucristo es la bendición para todas las naciones que Dios le había prometido a Abraham. Jesucristo es quien cumple la ley de Moisés perfectamente. En ese pacto con Moisés le dio la ley y viene Jesucristo y cumple toda la ley para rescatarnos, para pagar y para obtener salvación para nosotros. Jesucristo es el Rey que reinará sobre el trono de David. Cuando tú lees los evangelios, a Jesucristo uno de los títulos que le dan es Hijo de David, porque Él viene de la descendencia de David en la parte humana y ahora es el Rey que se establece en su reino por toda la eternidad. Y en Jesucristo comienza un nuevo pacto, un pacto de gracia. Entonces tenemos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y ahora el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto tenemos que entender que todos los pactos anteriores son tributarios de este nuevo pacto, de este gran pacto de gracia que se cumple en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Porque su vida y su muerte y su resurrección lograron el nuevo pacto por el cual somos justificados por gracia. Ya no es por obras o por cumplir la letra de la ley, ahora es por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y te acuerdas cómo todos estos personajes que te narré son mediadores del antiguo pacto? Ahora está Jesucristo, que es el mediador de este nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos es un libro en el Nuevo Testamento y habla muchísimo acerca de este concepto del pacto. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarnos del pecado cometido bajo el primer pacto. Porque por la ley es que conocimos el pecado y tú y yo ahora somos libres de la ley, libres del pecado y somos llamados a recibir toda esa herencia prometida a través de todos esos pactos. Gracias por esos mediadores del antiguo pacto. Pero ahora Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. El sacrificio de Jesucristo, su cuerpo quebrado, su sangre derramada, nos ha permitido entrar en este nuevo pacto con Dios. Porque su sangre derramada sirve como el voto que Dios ha hecho con nosotros para sellar el nuevo pacto. Así como en el matrimonio el novio y la novia se hacen sus votos, se declaran su amor cuando Jesucristo fue enviado. Y Jesucristo, en obediencia al Padre, de acuerdo al plan de salvación, derramó su sangre. Ese es el voto de Dios con su iglesia, con la humanidad, diciendo: yo te amo, hagamos pacto. Mira lo que Jesucristo dijo en la última cena, que conocemos este pasaje, cuando estaba con sus discípulos horas antes de ser arrestado y crucificado, y estaba ahí con sus discípulos celebrando la Pascua judía, y lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, y narra Lucas diciendo: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Wow. Entonces,
esta copa, yo me imagino la escena, Jesucristo trayendo en cumplimiento todos esos pactos anteriores en ese momento y está diciendo este pacto, la copa que simboliza, representa la sangre que en unas horas más iba a ser derramada en la cruz, injustamente, pero dentro del plan de salvación de Dios, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Entiende esto? Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Pero entiende, esto es profundo. Jesucristo es el nuevo pacto. Dios está determinado en darnos vida eterna. Dios está determinado en tener compañerismo con nosotros, con su iglesia, a pesar de nuestras limitaciones. Dios sabe que somos limitados. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que fallamos en la fidelidad, pero aún así Él está determinado en hacer pacto con nosotros. Y Él sigue caminando en estas promesas para cualquier persona. Él está decidido para cualquier persona que camina hacia Él en arrepentimiento y en fe. Él está decidido a hacer pacto con esa persona. Cuando tú te acercas a Dios y reconoces tus fallas, te arrepientes de tus malos caminos, crees en el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, Dios dice, hagamos pacto. Fíjate lo que dice también el autor de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Acuérdate, Hebreos habla muchísimo de este pacto. Y mira, vamos a leer este pasaje y dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. Entonces, había mediadores del antiguo pacto, pero ahora está Jesucristo, que es muy superior a aquellos mediadores. Dice, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. Entonces, este es el nuevo pacto en el cual vivimos. Y tienes que saber que es un mejor pacto porque está mediado por Jesucristo, que es muy superior a todos los demás personajes. Él es el Hijo de Dios. Y porque está basado en mejores promesas. ¿Por qué es mejor este pacto que vivimos actualmente? Primero, porque es universal. En la antigüedad Dios hacía pacto con unos o con un pueblo. Pero ahora este nuevo pacto es universal, incluye a toda la humanidad, sí a los judíos, al pueblo de Israel, pero también a no judíos, a los gentiles, a todo el mundo. Es universal, ¿no es increíble? Dios ama. Y puedes ver ese pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! En este pacto es universal. Segundo, es completo. Da una previsión completa para el perdón de los pecados. Porque anteriormente al hacer el pacto había que hacer sacrificios en la ley de Moisés. Se tenía que hacer periódicamente esos sacrificios porque eran sacrificios imperfectos y limpiaban momentáneamente. Pero ahora llegó el Cordero de Dios. Dios envió a su Hijo a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio único, perfecto, suficiente. Y su provisión para nuestro perdón es completa. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, somos limpios, perfectamente limpios, una vez y para siempre. Y nuestro historial queda borrado. Y ahora los méritos de Cristo son puestos a nuestra favor. Entonces es un mejor pacto porque es universal, es completo, es relacional. Porque el pacto no es para que conquistemos una tierra, el nuevo pacto nos lleva a una nueva dimensión de conocer a Dios. En la antigüedad solo unos conocían a Dios, solo sobre unos era dado el Espíritu Santo, pero ahora la promesa es que sobre todos los que creen recibimos el perdón de los pecados y la llenura del Espíritu Santo. Y podemos conversar con Dios, no solamente uno, todos podemos conocer a Dios, los pequeños y los grandes, en cualquier lugar, porque Dios quiere una cercanía, una relación. ¿Qué más cercano hay que un matrimonio? ¿Tú conoces alguna relación en la tierra más cercana que la que hay en un matrimonio? Y es lo que Dios quiere con nosotros, con su iglesia, cercanía.
y que tú y yo en el lugar secreto podemos conversar con Él todos los días, recibir su amor y su fidelidad. Es también un pacto capacitante, y esto es muy importante, porque acuérdate, Dios tiene todo lo necesario para cumplir el pacto. Tú y yo no, pero este pacto incluye la capacitación para poder responder al pacto, porque Dios transforma nuestros corazones por la intervención del Espíritu Santo, logrando con esto un mayor grado de acercamiento, de santidad y de comunicación con Dios. Tú y yo solitos no tenemos lo necesario para entrar y cumplir este pacto, pero Dios dice, hagamos pacto y yo voy a proveer la capacitación para ti, para que tú puedas ser fiel, para que tú puedas entrar en este pacto y corresponderme. ¿No es algo increíble este pacto, este concepto, este nuevo pacto y nuestro Señor Jesucristo, el mediador, el que nos ha llevado? El pacto, déjame regresar a esto, es iniciativa de Dios. Él es el que dice, hagamos un pacto, hagamos pacto, pero requiere nuestra respuesta. Tú no puedes hacer un pacto con alguien que no quiere. El novio no se puede casar con la novia si la novia no dice, sí, acepto. El novio del cielo, nuestro Señor Jesucristo, dice, hagamos pacto. Pero la novia, la iglesia, tiene que responder y tiene que decir, sí quiero. Y confío en que me ayudes a caminar en esto. La manera en que Dios se relaciona con nosotros es una relación de pacto. No es un contrato que va a terminar. No es un contrato limitado solamente a algunas áreas de tu vida. Es un pacto eterno e involucra todo en nuestra vida. El pacto que Dios establece es como un matrimonio donde Él será fiel, porque Él es fiel. O sea, Él no tiene que decidir ser fiel, Él ya es fiel. Pero a nosotros se nos invita a ser fieles, a corresponder, a buscar, a cambiar nuestro carácter, a caminar en santidad, a arrepentirnos, confesar, escuchar, obedecer, cambiar y pelear por esta relación también. Es una historia de amor este pacto al cual tú y yo hemos sido invitados, donde hay dos protagonistas. Primero es Dios, el novio fiel, y su iglesia, el segundo protagonista. Su iglesia, tú y yo es la iglesia, todos los creyentes conformamos la iglesia, y la iglesia es la esposa amada, la esposa amada. Y a la esposa amada se le ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando en la novia, está trabajando en la iglesia, está trabajando en ti y en mí para hermosearla, para santificarla, para llevarla a fidelidad, que crezca en amor. Entonces, a todos nosotros, para todos nosotros es esta invitación. Yo siempre veo como dos audiencias, ¿no? Una audiencia que está escuchando y está diciendo, yo quiero responder a esto porque nunca antes te habían hecho esta invitación o habías recibido esta invitación de parte de Dios, y dices, yo quiero responder porque la invitación de Dios para ti es, hagamos pacto. Él ya tomó la iniciativa, Él ya dio todo lo necesario, Él ya abrió el camino, pero necesita tu respuesta. Y yo sé que hay muchos en la audiencia que hoy será la primera vez que respondan, sí, acepto. A la invitación del novio, ¿de quieres caminar conmigo? ¿De quieres vivir conmigo? ¿De quieres llevar mi nombre? Y la novia dice, sí, acepto. Y si tú quieres decirle sí, díselo ahí, delante de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, dile, sí, acepto. A estar juntos. Y declárale tu amor. Es una unión eterna. Y hay otra audiencia que somos los que ya hemos respondido anteriormente a esta declaración, a esta invitación de amor, a esta invitación de hacer pacto. Pero hoy estamos teniendo un nuevo entendimiento. Y así como en el matrimonio hay renovación de votos, porque conforme avanza el matrimonio, cada vez uno está más consciente de lo que implica vivir en el matrimonio. Y cuando hay una renovación es algo hermoso. Y yo quiero que tú y yo hoy hagamos una renovación
de nuestros votos a Dios. Quizás lo has hecho hace años, le dijiste sí, y tú vienes confirmándolo, pero que hoy podemos volver a renovar este voto. Porque estamos reconociendo que la relación en la que estamos con Dios por medio de Cristo es como ninguna otra. Es increíble, es fantástica, porque es una relación eterna, porque es una relación que no fallará, porque es una relación que nos cambia, nos redime. Es una relación que nos da su nombre, nos da su herencia, nos da su reino, nos da su protección, nos da su amor. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque hoy escuchamos tus votos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy escuchamos en nuestro corazón esta invitación de que hagamos voto, de que hagamos pacto. Señor, y hoy te decimos sí. Muchos están diciendo sí por primera vez y muchos estamos renovando nuestro compromiso contigo. Y te decimos, sí, Señor, aceptamos. Nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir y declaramos nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el mediador de este nuevo pacto. Creemos en su sangre derramada por nosotros, que ha sellado este nuevo pacto. Señor, y te damos gracias por estas mejores promesas que lleva este pacto, que lleva esta relación. Señor, invitamos también al Espíritu Santo en nuestra vida. Espíritu Santo, hoy entendemos que tú has sido enviado para capacitarnos, para poder vivir a la altura de este pacto. Y te decimos, Espíritu Santo, ven, llena, habla, cambia, transforma, guía. Hermosea a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, termino con este pasaje que está en el Antiguo Testamento. Un profeta llamado Oseas escribió esto en el capítulo 2, versículos 19 y 20 de su libro. Y son como palabras de Dios para nosotros. Y él dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía. Y por fin me conocerás como el Señor. Wow. Qué increíble historia de amor la que tú y yo estamos viviendo con Dios. Y la iglesia, estamos alegres, estamos trabajando, activos, pero estamos ahora conscientes de que nuestra relación con Dios es una relación de pacto, como ninguna otra, de gran bendición, de gran compromiso, de gran paz, de muchísimo amor. Y familia, vamos a seguir hablando sobre esto la siguiente semana, porque vamos a estar hablando acerca de la sangre que ha sellado este pacto. No te lo pierdas. Dios te bendice.